tú has sido fiel, Señor y mi Dios. Te pedí ayuda y tú me sanaste. Tú, Señor, me devolviste la vida, me libraste de caer. Tú, Señor, mi Dios, me libraste de caer en la muerte. Ustedes, pueblo fiel, canten salmos al Señor y alaben su santo nombre. Ustedes,
Les doy la bienvenida a esta nueva entrega de la Palabra del Señor. Hoy veremos el significado de la resurrección de Jesucristo. Como siempre, tendremos primero la lectura de la Palabra del Señor y luego una oración. Dice las Escrituras: Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Primera de Corintios capítulo 15, los versos 20 y 21. Ahora oremos. Amado Dios, permítanos en este momento entrar en su palabra y descubrir lo maravilloso que fue el que Jesucristo haya resucitado y mostrado su poder después de haber muerto en la cruz del Calvario. Por tanto, hoy bendíganos al analizar esta verdad. Por Jesús nuestro Señor. Amén y amén. ¿Sabe? Hace 2000 años, Cristo murió y fue sepultado. Pero al tercer día después de su muerte, resucitó. ¿Qué significado tiene para los seres humanos este acontecimiento? Hoy trataremos de poner en claro la importancia de este acontecimiento histórico con repercusiones eternas. Veamos primero qué es resurrección. Resucitar implica volver a vivir después de morir. Para la filosofía griega, la resurrección del cuerpo era una utopía y venía a ser contraproducente para el ser humano, dado que ellos creían que el cuerpo era malo y por tanto constituía una cárcel para el alma y el espíritu, considerados inmortales y buenos. Por tanto, el cuerpo debía desaparecer para dar paso a la libertad del alma inmortal. De ahí la idea de que para ir al cielo había que liberarse del cuerpo, sacrificarlo, someterlo, ya sea con flagelaciones o rituales. En definitiva, el alma para disfrutar eternamente debía escapar de este cuerpo. Por eso, Pablo en Atenas, al hablarles a los griegos de la resurrección de los muertos en sentido corporal, tuvo como respuesta la burla de muchos de los asistentes. Hechos de los Apóstoles lo recoge así: Cuando le oyeron mencionar la resurrección de los muertos, unos se burlaban, pero otros decían: te oiremos acerca de esto en otra ocasión. Así fue que Pablo salió de en medio de ellos. Hechos capítulo 17, los versos 32 y 33. La Biblia indica enfáticamente que Dios nos creó con cuerpos de la materia terrestre y con alma al soplar en el cuerpo el aliento de vida. Dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Génesis capítulo 2, el verso 7. Algunas posiciones teológicas filosóficas toman al ser humano como conformado por dos partes, la parte material y la parte inmaterial. En la material está el cuerpo y en la inmaterial el alma y el espíritu, como dos partes inseparables. Los griegos lo consideraban al ser humano en tres partes: cuerpo, alma y espíritu. A la primera posición se la conoce como tricotómica y a la segunda como dicotómica. Los judíos se inclinaban por la segunda, la dicotomía, pues consideraban al alma y al espíritu como dos partes unidas e inseparables. Para Dios, la resurrección debe llevar tanto la vida para la parte inmaterial, alma, espíritu, como también la material, el cuerpo. Y sea cual sea la posición teológica filosófica de la constitución del ser humano, dicotómica o tricotómica, Dios a través de Jesucristo, con su muerte y resurrección, nos ofrece salvación integral, tanto de nuestra parte inmaterial como de la parte material. Así es que la resurrección de Cristo veámosla ahora desde el punto de vista del cuerpo. La resurrección de Cristo como un hecho irrefutable, históricamente, con pruebas indubitables e indiscutibles. Por eso, más bien, vamos a ver lo que esto representa para la humanidad. Pablo en 1 Corintios el capítulo 15 presenta la resurrección como una nueva forma de vida
prevista en el eterno plan redentor de Dios, junto a la destrucción de todos los poderes malignos, y muestra la importancia de la resurrección al relacionarla con Jesucristo. Él dice: ahora bien, si Cristo es predicado como que ha resucitado de entre los muertos, ¿cómo es que algunos entre vosotros dicen que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, vana es nuestra predicación, vana también es vuestra fe, y aún somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos atestiguado de Dios que resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si se toma por sentado que los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, vuestra fe es inútil, todavía estáis en vuestros pecados. En tal caso, también los que han dormido en Cristo han perecido. Si solo en esta vida hemos tenido esperanza en Cristo, somos los más miserables de todos los hombres. Pero ahora, Cristo sí ha resucitado de entre los muertos, como primicias de los que durmieron. Puesto que la muerte entró por medio de un hombre, también por medio de un hombre ha venido la resurrección de los muertos. Primera de Corintios capítulo 15, los versos del 12 al 21. En esta parte Pablo asume hipotéticamente la falsa premisa griega de que el cuerpo era malo y por tanto no requería resucitarlo. Les dice que Cristo resucitó integralmente, inclusive su cuerpo, para mostrar las profundas implicaciones que esto tiene, y que, si esto no fuera verdad, aún estaríamos en nuestros pecados, estaríamos engañados, seríamos dignos de conmiseración. Así que para Pablo la resurrección de Cristo es la garantía de quienes les han recibido, creído en Él y son sus seguidores en la fe, que ellos pueden tener la certeza que también verán sus cuerpos resucitados. ¿Se da cuenta? La gloria del cristianismo se fundamenta completamente en la real resurrección del cuerpo de Cristo. De otra forma, el cristianismo sería un engaño. ¿Saben? Vamos a ver ahora el Evangelio y la resurrección. Dice Pablo: porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primero y también al griego, porque en él la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: pero el justo vivirá por la fe. Romanos capítulo 1, los versos 16 y 17. Dado que es un hecho real e indubitable el paso de Jesús por la historia de la humanidad, muy en especial sus 3 años de enseñanza y milagros, luego su traición, arresto, juicio, crucifixión y resurrección, atestiguada y presenciada por testigos confiables y oculares que vivían para contarlo. Entonces, Jesús es lo que decía ser, y su poder sobre la muerte nos da la garantía de salvación mediante su resurrección al vencer a la muerte. Por eso el Evangelio de Jesucristo es la revelación histórica de Dios en Cristo para proveernos un camino de salvación eterna. Es la provisión de Dios entregándonos un camino de salvación total e integral. El Evangelio no solo provee el perdón de los pecados para liberarnos de la condena eterna, sino también, entre otras muchas, la salvación del alma-espíritu con la promesa de resucitar nuestro cuerpo como lo hizo Jesucristo. Por eso el creyente sabe y tiene la seguridad que el momento de creer en Cristo y recibirlo como Señor y Salvador, recibe el Espíritu Santo como garantía de salvación y de haber pasado de muerte a vida. Por eso Jesús manifestó categóricamente, dijo: de cierto os digo, que el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. El tal no viene a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Juan capítulo 5, el verso 24. Y Pablo resume el proceso así. Dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación,
y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo que había sido prometido, quien es la garantía de nuestra herencia para la redención de lo adquirido, para la alabanza de su gloria. Efesios capítulo 1, el verso 13 y 14. Por ello, para Dios, los creyentes ya estamos sentados juntamente con Cristo en los lugares celestiales. Dice también Pablo escribiéndole a los Efesios, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Efesios capítulo 2, el verso 1 y luego los versos 5 y 6. ¿Se da cuenta? El mismo momento que pasa a ser de Cristo por la fe, su alma, espíritu ya es salva eternamente. Sin embargo, no estaríamos completos si no resucita también nuestro cuerpo. Pero la promesa que tenemos de Dios en el Evangelio es que resucitará también nuestro cuerpo. Dice la Escritura, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, también nos resucitará a nosotros con Jesús y nos presentará a su lado juntamente con vosotros. Segunda de Corintios 4:14. Por tanto, el Evangelio abarca la restauración total del ser humano que crea y deposite su fe en Cristo como su Salvador y Señor. Esto es, alma, espíritu y cuerpo. Por tanto, la subsecuente renovación de todo lo que somos conforme a su creación original. De allí que Dios a sus hijos, sus hijas nos dice, porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos ardientemente al Salvador, el Señor Jesucristo. Él transformará nuestro cuerpo de humillación para que tenga la misma forma de su cuerpo de gloria, según la operación de su poder, para sujetar también a sí mismo todas las cosas. Filipenses capítulo 3, los versos 20 y 21. Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, la resurrección está clara y prevista. Veamos algunas citas bíblicas de las innumerables existentes. Dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y eterno horror. Daniel capítulo 12, el verso 2. También tus muertos volverán a vivir, los cadáveres se levantarán. Despertad y cantad, oh moradores del polvo, porque tu rocío es como rocío de luces, y la tierra dará a luz a sus fallecidos. Isaías capítulo 26, el verso 19. Y dice, de cierto os digo, que viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que oyen vivirán. No os asombréis de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz y saldrán, los que hicieron el bien para la resurrección de vida, pero los que practicaron el mal para la resurrección de condenación. Juan capítulo 5, el verso 25 y luego los versos 28 y 29. Otro pasaje, tengo esperanza en Dios, la cual ellos mismos también abrigan, de que ha de haber resurrección de los justos y de los injustos. Hechos capítulo 24, el verso 15. Sus siervos le rendirán culto, verán su rostro y su nombre estará en sus frentes. No habrá más noche, ni tiene necesidad de luz de lámpara, ni de luz del sol, porque el Señor Dios alumbrará sobre ellos y reinarán por los siglos de los siglos. He aquí vengo pronto, y mi recompensa conmigo, para pagar a cada uno según sean sus obras. Yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último, el principio y el fin. Bienaventurados los que lavan sus vestiduras, para que tengan derecho al árbol de la vida y para que entren en la ciudad por las puertas. Pero afuera quedarán los perros, los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo el que ama y practica la mentira. Apocalipsis capítulo 20, el verso 3 al 5 y del 12 al 15. Así que la resurrección del cuerpo está clara y contundente en las Escrituras, tanto para los creyentes con un cuerpo semejante al de Cristo resucitado,
como para los no creyentes, para su destino final sin Dios, por haber rechazado su salvación en Cristo. Ahora la pregunta es, ¿cómo será el orden? ¿Todos resucitarán al mismo tiempo? Veamos el orden y naturaleza de la resurrección. Algunos asumen que todos resucitarán al mismo tiempo, unos para salvación y otros para condenación. Sin embargo, este acontecimiento se hará en un orden establecido por Dios mismo. Dice que primero fue Cristo, las primicias, luego los que somos de Cristo en su venida, es decir, los creyentes, y finalmente los que rechazaron la salvación. Pablo expone esta verdad de la siguiente manera: puesto que la muerte entró por medio de un hombre, también por medio de un hombre ha venido la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, así también en Cristo todos serán vivificados. Escuche, pero cada uno en su orden. Cristo, las primicias. Luego los que son de Cristo en su venida. Después el fin, cuando Él entregue el reino de Dios y Padre, cuando ya haya anulado todo principado, autoridad y poder, porque es necesario que Él reine hasta poner a todos sus enemigos debajo de sus pies. Primera de Corintios capítulo 15, los versos del 21 al 25. Y seguidamente define la naturaleza del cuerpo resucitado de los que creyeron en Él. Lo dice entre los versos 35 al 49. Ponga atención, ¿cómo resucitaremos? Pero dirá alguno, ¿cómo resucitan los muertos? ¿Con qué clase de cuerpo vienen? Necio, lo que tú siembras no llega a tener vida menos que muera. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el mero grano, ya sea de trigo o de otra cosa. Pero Dios le da un cuerpo como Él quiere, a cada semilla su propio cuerpo. No toda carne es la misma carne, sino que una es la carne de los hombres, otra la carne de los animales, otra la de las aves y otra la de los peces. También hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero de una clase es la gloria de los celestiales y de otra la de los terrenales. Una es la gloria del sol, otra es la gloria de la luna y otra es la gloria de las estrellas, porque una estrella es diferente de otra en gloria. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, se resucita en incorrupción. Se siembra en deshonra, se resucita con gloria. Se siembra en debilidad, se resucita con poder. Se siembra cuerpo natural, se resucita cuerpo espiritual. Hay cuerpo natural, también hay cuerpo espiritual. Así también está escrito: el primer hombre, Adán, llegó a ser un alma viviente, y el postrer Adán, espíritu vivificante. Pero lo espiritual no es primero, sino lo natural, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre es celestial. Como es el terrenal, así son también los terrenales. Y como es el celestial, así son también los celestiales. Y así como hemos llevado la imagen del terrenal, llevaremos también la imagen del celestial. Primera de Corintios capítulo 15, los versos 35 al 49. Finalmente, revela cómo tendrá lugar esta resurrección de los creyentes. En los versos 51 al 58 de Primera de Corintios 15 dirá: he aquí, os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, a la trompeta final, porque sonará la trompeta, y los muertos serán resucitados sin corrupción, y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible sea vestido de incorrupción, y que esto mortal sea vestido de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Pues el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado es la ley. Pero gracias a Dios, quien nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que vuestro arduo trabajo en el Señor no es en vano.
Primera de Corintios 15, 51 al 58. Así que el cuerpo resucitado de los creyentes tendrá la mejor y más bella apariencia, pero lo más importante es que será como el cuerpo de Cristo, glorioso, incorruptible y sin limitaciones físicas. Concluyamos. La gloria del cristianismo está en el hecho contundente que su líder resucitó, venció a la muerte, por tanto puede ofrecer lo que ha demostrado poder hacerlo. Usted y yo, como creyentes, estamos seguros y protegidos por el amor y poder de Dios en Jesucristo. Y usted amigo que aún no ha creído y ha recibido a Jesucristo como Señor y Salvador, debe hacerlo ya, pues es el único camino de salvación. Por eso las Escrituras dicen, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, quien se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Primera de Timoteo, capítulo 2, los versos 5 al 6. La gloria del cristianismo es esta: Cristo sí resucitó, y al resucitar se convirtió en el primero de los que resucitarán un día. Primera de Corintios 15, 20 de la Nueva Biblia Viva. Por tanto, la resurrección de Cristo tiene el significado de victoria sobre la muerte eterna para todo aquel que cree y le recibe como Señor y Salvador. Linda verdad. Ahora oremos. Amado Dios, en realidad, al mirar el pasado y ver que Jesucristo mostró tener poder sobre la muerte, nos da esa garantía de saber que si hemos creído en Él y su Espíritu Santo está en nuestra vida, entonces espiritualmente ya estamos con Él en los lugares celestiales, y en su segunda venida tomaremos a nuestro cuerpo, pero un cuerpo incorruptible, glorioso, majestuoso, sin limitaciones físicas, maravilloso, para estar con Dios por la eternidad. Gracias, Padre, por ese don que nos brinda gratuitamente a través de la muerte de Jesucristo y su resurrección